Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, bienvenidos al canal, les saluda Johnny Ramos y en este espacio vamos a estudiar lo que son oscilaciones. Las oscilaciones, para que haya un movimiento oscilatorio, quizás todos en algún momento nos hemos sentado en un columpio o hemos visto las agujas de un reloj y vemos que se da un movimiento repetitivo, se da un movimiento periódico, es decir, en iguales intervalos de tiempo. Y estos dos unidos nos forman lo que es un movimiento oscilatorio, que es repetitivo, periódico y en la misma trayectoria. Luego se nos forma, uniendo todo esto, se nos da lo que es el más o movimiento armónico simple. Nos dice que el movimiento armónico simple es algo perpetuo. ¿Por qué es algo perpetuo? Bueno, porque es un modelo ideal. O sea, no consideramos, cuando hablamos de un modelo ideal, decimos que no se consideran fuerzas disipativas. ¿Cuáles son esas fuerzas disipativas? Nosotros sabemos que todo movimiento o todo objeto que se mueve en la vida real siempre están presentes lo que son las fuerzas disipativas. Esas fuerzas disipativas puede ser la fricción del aire cuando nos mecemos en un columpio. También nos dice que solo se consideran fuerzas restauradoras. ¿Por qué se consideran solo fuerzas restauradoras? Bueno, porque estas fuerzas restauradoras son las que llevan el objeto o el movimiento a la posición de equilibrio. Tenemos lo que es la famosa ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a menos la constante de restauración, vamos a llamarle esta constante. Esta es una constante de restauración por el desplazamiento y es negativa porque es opuesta a la dirección del movimiento, es decir, es lo que hace que el movimiento regrese a la posición de equilibrio, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esta es la definición simple de lo que es el movimiento armónico simple. Hay que tener en cuenta, solo se considera fuerzas restauradoras y es un modelo ideal. Bien, dentro de los modelos físicos del MAS tenemos lo que es el sistema masa-resorte. Tenemos el sistema masa-resorte, péndulo simple, péndulo físico, y péndulo de torsión. Entonces nos vamos a centrar en estudiar lo que es el sistema masa-resorte. Vamos a estudiar lo que es sistema masa-resorte. Bien, entonces veamos lo que sucede con el sistema masa-resorte. Bien, vamos a utilizar lo que es la ley de Hooke en un sistema masa-resorte. Vamos a decir que tenemos un resorte que viene hasta la posición de equilibrio. Vamos a decir que esto es igual a 0, ¿verdad? Vamos a llamarlo que está en la posición de equilibrio y vamos a decir que esta es una masa. Entonces aquí tenemos en T igual a 0. Entonces acá tenemos lo que es la constante de restauración. Entonces tenemos lo que es una fuerza y también tenemos la fuerza del peso, ¿verdad? Vamos a llamarle F'. Veamos entonces lo que sucede. Ahora vamos a tener el siguiente resorte. Veamos entonces, tenemos la masa, tenemos siempre la fuerza y veamos ahora que ahora vamos a tener una amplitud. Tenemos igual F
y F', que es la fuerza que ejerce el peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Igual acá vamos a tener la constante K. La constante K. Y veamos entonces lo que sucede. Cuando el peso, cuando el resorte se estira, entonces tenemos que la fuerza es máxima. ¿Y qué va a suceder con la energía potencial elástica? Bueno, la energía potencial elástica, cuando el resorte se estira hasta lo máximo, entonces tenemos que esto es máximo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder con la energía potencial con la energía cinética? Bueno, va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener que la energía cinética es 0. Ahora veamos lo que sucede. Este es un T igual a 1. Ahora en T igual a 2. Veamos lo que sucede. Tenemos que el objeto o la masa, ¿verdad?, llega a la posición de equilibrio. Entonces aquí vamos a tener, igual siempre va a estar la fuerza, el peso, F', F, pero aquí tenemos algo interesante. Aquí tenemos que la velocidad, y la velocidad, ¿cómo va a ser aquí? La velocidad va a ser 0, ¿verdad? Porque llega hasta lo máximo. Entonces aquí vamos a tener que la velocidad va a ser máxima, porque está en la posición de equilibrio. Tenemos que la energía cinética va a ser máxima, pero la energía potencial elástica va a ser 0. Veamos ahora lo que pasa. Si nosotros vemos, ahora tenemos que la masa llega hasta aquí, ¿verdad? Tenemos la masa y tenemos que el resorte, ¿verdad?, se ha comprimido hasta lo máximo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos siempre la fuerza, ¿verdad? Porque hay una fuerza que lo llevó hasta la posición a comprimirse, y tenemos también una fuerza, ¿verdad?, que lo está jalando, que es la del peso. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener que la energía potencial elástica aquí va a ser máxima, ¿verdad? Porque está arriba de la posición de equilibrio. Tenemos que la velocidad igual va a ser 0, y tenemos que la energía cinética va a ser 0. Veamos ahora, esto es en T, en tiempos diferentes. En T igual a 3, ahora en T igual a 4. Veamos lo que sucede, ¿verdad? Llega a la posición de equilibrio y vemos que es repetitivo. Podemos ver que lo que está ocasionando va a ser lo mismo, va a suceder lo mismo que acá. Su velocidad va a ser máxima. Tenemos que la energía cinética va a ser máxima. Y tenemos que la energía elástica, potencial elástica, va a ser 0, ¿verdad? Igual siempre vamos a tener lo que son la constante de restauración. Y veamos lo que pasa en el siguiente tiempo. En T igual a 5, tenemos, ¿verdad? Y veamos que aquí, en este punto, también tenemos una amplitud, ¿verdad? Siempre tenemos una amplitud. ¿Verdad? Tenemos una amplitud. Veamos que aquí la amplitud es 0. Aquí es 0, aquí es 0, pero acá igual tenemos una amplitud. Y vemos que lo que sucede es que el ciclo se va a ir repitiendo, y a medida que nosotros vayamos dándole más tiempos, el ciclo se va a ir repitiendo. Entonces, ahora imaginémonos nosotros que estamos en un cuarto oscuro
y esto lo tenemos con colores fosforescentes, vamos a decirlo así, y que esto, ¿verdad?, está oscilando, pero aparte de solo oscilar, vamos a decir nosotros que le vamos a poner rodillos, vamos a decir que esto tiene como rodillos, vamos a llamarlo así, o sea, como una especie de llantitas, y que esto, aparte de moverse y que este color rojo es fosforescente, ¿verdad? Entonces, si nosotros apagamos la luz, miren lo que va a suceder. Y vamos a poner puntos en estos. Vean. Y vean lo que sucede. Si nosotros venimos y unimos esos puntos, vean lo que se forma. Entonces, si nosotros observamos el comportamiento y nosotros movemos esos resortes, y aparte que se van a mover verticalmente, también se mueven horizontalmente, entonces tenemos una onda senoidal, ¿verdad? O un movimiento periódico. Entonces, ¿a qué se nos viene a la mente cuando miramos esta gráfica? Entonces, prácticamente nosotros recordamos lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Que tiene un comportamiento de seno y de coseno. Entonces, a esto nosotros vamos a decir que el movimiento de eso se da por la función coseno de WT más un ángulo de desfase. Entonces, perdón. La amplitud por el coseno de WT, o sea, la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de desfase, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la función de un sistema masa-resorte o de movimiento armónico simple. Esta es una ecuación que nosotros la debemos recordar. Bien, ahora estudiemos lo que es la ecuación del movimiento. Tengamos presente que x de t, ¿verdad? La ecuación del desplazamiento es igual a la amplitud por el coseno de WT más un ángulo de desfase. Esto lo vamos a tener por aquí para recordarlo. Entonces, en la ecuación del movimiento nos dice que vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de toda la fuerza es igual a masa por aceleración. Y si nosotros nos acordamos, la fuerza, teníamos que la fuerza es igual a menos K por X. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo vamos a sustituir. Vamos a decir que menos K por X es igual a masa por aceleración. Bien, esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos porque ya nos lo da en el sistema. Pero estas son variables. Estas son variables que tenemos que aprender a desarrollarlas. Entonces aquí ya nos metemos en un problema porque ya no estamos trabajando con las mismas variables. Entonces, pero si nosotros recordamos, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, y también nos acordamos que velocidad es igual a dx sobre dt. Es la primera derivada con respecto al tiempo. Y que tenemos que aceleración es igual a la segunda derivada de x sobre dt. Entonces a esto vamos a llamarle x' y a esto vamos a llamarle x b'. Entonces ahora nosotros podemos sustituir en la ecuación. Entonces nosotros lo que tendríamos es menos k por x, ¿verdad? Porque x ya la tenemos, igual a la masa por x b'. X b'. Y entonces ahora lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Bien, pero
para resolver esta ecuación diferencial la podemos resolver aplicando lo aprendido en el curso de ecuaciones diferenciales, pero en algunos casos, en algunas universidades pues es requisito haber cursado ecuaciones diferenciales, pero para otras no. Bien, entonces vamos a desarrollarlo sin utilizar ecuaciones diferenciales y nos dice que el desplazamiento es igual a por el coseno de Wt más un ángulo de desfase. Entonces, y como sabemos que la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, entonces xb' va a ser igual a menos la frecuencia angular por a por el seno de Wt más un ángulo de desfase. Entonces vamos a tener que la aceleración va a ser la segunda derivada del desplazamiento, entonces vamos a tener menos w cuadrado de a por el coseno de Wt más un ángulo de desfase. Entonces ahora veamos, la aceleración va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado, y si nosotros nos fijamos, todo esto es el desplazamiento. Todo esto es el desplazamiento, es exactamente la misma ecuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, menos w cuadrado por x. Y esta es una ecuación que la vamos a utilizar para poder desarrollar los diferentes tipos de ejercicios, y yo le llamo una ecuación importante. Bien, ahora utilizando estas ecuaciones nosotros podemos sustituirlas en esta y obtener otras ecuaciones que nos van a ser útiles para el desarrollo de ejercicios. Veamos entonces cómo las podemos utilizar. Podemos tener que menos k por x es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración nosotros sabemos que es menos w al cuadrado por la amplitud por el coseno de Wt más un ángulo de desfase. Entonces podemos pasar la masa a dividir, y nosotros lo que vamos a tener es menos k sobre m por x, y sabemos que x o el desplazamiento es igual a por el coseno de Wt más un ángulo de desfase igual, entonces esto nos va a quedar a menos w cuadrado, ¿verdad? Porque pasamos a dividirlo por la amplitud por el coseno de Wt más un ángulo de desfase. Vemos que los signos nosotros los podemos cancelar porque están a ambos lados, ¿verdad? Podemos cancelar los signos, y también esto, cuando yo lo despeje, también se me va a cancelar esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que k sobre m es igual a frecuencia angular. Entonces acá lo podemos reordenar y vamos a decir que la frecuencia angular al cuadrado es igual a k sobre m. Es igual a k sobre m. Entonces también podemos decir que va a ser a raíz cuadrada de k sobre m, ¿verdad? Y acá también nosotros recordaremos que la frecuencia lineal es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Entonces igual nosotros podemos obtener estas ecuaciones, y que también periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿verdad? Y podemos utilizar esto para obtener y decir que también vamos a decir de que
la frecuencia angular también va a ser igual a 2pi por frecuencia, ¿verdad? Y ahí vamos a ir sustituyendo y vamos a ir encontrando otras fórmulas que nos van a ser útil para el desarrollo de ejercicios. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y si les sirvió no olviden suscribirse al canal. Chao.